Casa Trama, yo soy Carla del Cueto. Yo soy Lalo Lugo. Y el programa de hoy va a estar dedicado a dictadura y propaganda. Exactamente. Va a visitarnos Julia Risler, que hizo una investigación sobre la acción psicológica en los gobiernos militares. Sí, en la cobertura también en relación con eso vamos a estar recorriendo la muestra Fotos de prensa de la última dictadura. También en la sección Perfo va a estar con nosotros Matías Morales, que es un gran folclorista. Sí, vamos a tener también postales. Sí, comentando algunas películas que se produjeron durante la dictadura. Y agenda con Paulita. Y agenda de la mano de Pau Malén con todas las actividades para hacer en la región. Muy bien, no se vayan, acompáñennos a este más que interesante programa. UniTV, el canal de la UNS. Tenemos como tema de la editorial de hoy el proyecto de la ley del libro, que es que incluye la creación del Instituto del Libro, que es algo que está muy esperado por el sector, algo muy... Y necesario, me parece, ¿no? Exacto, sí, muy reclamado. Que arroja los números que están arrojando, que éramos uno de los principales exportadores y ahora hemos caído al sexto lugar. Exacto, Argentina estaba encabezaba de alguna manera tanto la producción como en términos de lectura, en términos de mercado editorial, y ahora está ocupando el sexto lugar. Sí, y un poquito para que aquellos que están viendo se imaginen qué es lo que propone esta ley que propicia o que está allí detrás Filmus, Daniel Filmus, tiene que ver con, para que lo grafiquen, Instituto Nacional del Teatro, Instituto del Cine, Instituto de la Música. Bueno, este sería crear el Instituto del Libro, ¿no? Exactamente. Entonces tendría un presupuesto que se está solicitando del 2%, que serían algo así como 80 millones de pesos, y que además incluye también, como algo importante, la cuestión de la distribución, que hay mucho desequilibrio entre Ciudad de Buenos Aires y interior. Sí, los traslados de logística, también la distribución de las editoriales. En términos de la distribución, en términos de la producción, también se concentran, la mayoría de las editoriales se concentran en Capital y Buenos Aires. Con el lo 70% cual, tienen en sí, alrededor del 75%, con lo cual de las editoriales están instaladas entre Capital y Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires. Los escritores, si quieren editar su libro, tienen que trasladarse hacia Buenos Aires. Entonces tiene un fuerte componente federal, en donde se pretende que tanto, esté representado, haya agencias del Instituto del Libro en las distintas provincias, y que también haya librerías, que es lo que permita la circulación y la difusión de libros en el país. Que además el sector ha sufrido, viene sufriendo embates. 2019 es el peor año de los últimos 5 años. De varios sectores, ¿no? Es una mirada más federal sobre el libro y aplicar políticas a nivel nacional. En general parece que tiene bastante consenso esta propuesta, se está discutiendo, así que bueno, esperemos ojalá que salga. Que salga. Muy bien, nos vamos ahora sí a la cobertura. Como les dije, la construcción de un imaginario social, imágenes de la última dictadura militar, son las tapas de diferentes revistas. Vamos a ellas. Este libro es tremendo, En Uruguay lo hicieron como separata dentro del diario más, La Nación. Yo lo que hice fue escribir un texto hace unos años ya, que llevó bastante investigación, casi un año de investigación recorriendo la mayor cantidad de revistas y diarios de tirada nacional posibles, prácticamente todos, durante unos meses previos al golpe de Estado de 1976, durante los días del golpe y esa semana, y unos meses posteriores. Con ese trabajo de hemeroteca, mi pregunta fue: ¿qué pasó en términos de imagen esos días en esa prensa? ¿No? Cómo la prensa apoyó el golpe de Estado, pero no solo con textos, con editoriales, con títulos, sino en imágenes. Hay ciertas operaciones discursivas que aparecen en la prensa y pese a que quieren por ahí no decir, dicen. Aquello que efectivamente se ha dicho, aquello que se ha publicado, ¿no? Y no solo aquello que no se publicó. Y cómo a partir de analizar lo publicado uno puede entender algunas huellas de la época. Voy a hablar de una voz homogénea en donde tantos diarios como revistas ilustradas de tirada nacional tuvieron un apoyo cerrado al golpe de Estado.
Otra de las cuestiones digamos, que están en la muestra es esta idea que ustedes van a ver de ese titular de total normalidad con el cierre del Parlamento. Es importante ver un poco el contexto histórico en relación a cuál era el rol que las Fuerzas Armadas tenían en la historia política argentina. La acción psicológica, que es la técnica que reguló un poco estos procedimientos sobre manejo de medios y propaganda. Así que la idea es poder también dar un contexto a todo esto que el público ve en la muestra, pensar que también hay muchas de estas cosas estaban digitadas, estaban planificadas previamente por el régimen militar y respondían a una estrategia que fue aprendida en las escuelas de guerra francesas, norteamericanas. El control estaba sobre lo que se publicaba, ahí claramente no iba a poder publicar, pero sí la podía tener. Esta foto, sin embargo, Mario Manouchian nunca la había mostrado, hasta que yo con esta investigación hago entrevistas a los fotógrafos de la dictadura para que me cuenten cómo era ser fotoperiodista en esa época. Yo había leído mucha bibliografía que hablaba de los editoriales del diario La Nación, ¿no? Pero había mucho menos, o sea, directamente no había material que explique qué pasaba en imágenes. Y en imágenes era más de la mitad de lo que sucedía en los medios, especialmente en las revistas ilustradas. Entonces, mi plan de trabajo fue mirar y tratar de sacar conclusiones y armar hipótesis acerca de qué es lo que pasaba, cómo se apoyó el golpe de Estado también a través de una construcción mediática que tuvo en la fotografía un pilar clave. Me pone feliz ver esta metamorfosis de ese texto académico en una muestra con estos paneles hermosos, con estos guiones, con todo, con la textura inclusive. O sea, me parece que tiene más llegada, se abre a nuevos públicos, tiene otro recorrido, otra posibilidad de conversación con aquel que viene a visitarla. El texto académico tiene un tipo de circulación que es muy importante, que necesitamos hacerlo, pero estas otras vidas del texto, a mí no me había pasado, es la primera vez que un texto mío se transforma en muestra, me parece que lo potencia. Y sobre todo el público al que puede llegar estando acá en una universidad pública, con toda la llegada que tiene territorial, me parece una apuesta política más que interesante. Y además ver que en la universidad genera visitas guiadas, acceso a escuelas, la posibilidad de que sean paneles que circulen además, o sea que esto va a poder ser itinerante, me parece que es muy positivo. Muy bien, muy interesante la propuesta que nos traían Pablo y Lucho allí en las salas del primer piso del multiespacio cultural, que siempre cuesta que suba la gente. Es la sala donde la gente no sube escaleras, hay un ascensor y tampoco lo usa mucho, así que muy interesante. Ahora sí, vamos a la columna de mi compañera con postales. Y en Postales de esta semana vamos a estar hablando sobre cine producido durante la dictadura, cómo funcionó la industria cinematográfica. Hay un investigador que se llama Maximiliano Eckermann que trabajó justamente sobre la industria entre el 76 y el 83, ¿no? Cómo se fue configurando la industria cinematográfica. Y él señala que hay tres grupos que se pueden identificar. Uno tiene que ver con un cine más explícitamente de propaganda, producido, digamos, con esos objetivos, que por ejemplo están, hay una película que se llama De cara al cielo, del 79, La fiesta de todos, que es una película que trata sobre el Mundial del 78, producida durante el 78 y estrenada. No recomendable, ¿no? ¿La vio? Sí, la vi. Y es interesante, digamos, lo que muestra es justamente cómo hay valores explícitos, ¿no es cierto? Es efectivamente una película que celebra el Mundial, que fue un acontecimiento al que apostó la dictadura, ¿no es cierto?, para legitimarse. Entonces, esta producción cinematográfica que es en parte documental y en parte también
incluye algunos sketches humorísticos con humoristas de la época. Ah, ¿sí? Sí, está Juan Carlos Calabró, Mario Sánchez, Rudy Chernikov, muy conocidos en esa época, sí. Digamos, digamos, actores que estaban en la pantalla chica, también en el cine, y bueno, y participan también de esta película. Hay relatores, también periodistas, está Roberto Maidana, que fue muy conocido también, Félix Luna, el historiador, que también cierra la película, y justamente lo que muestra es, digamos, cierta homogeneidad en términos de valores que tiene que ver con la argentinidad, con cierto patriotismo, ¿no? Ligado al triunfo del país, y bueno, digamos, hay toda una reflexión que va recorriendo la película. En el segundo grupo que se puede identificar tiene que ver con películas producidas durante la dictadura y que, digamos, no son explícitamente de propaganda, pero sí contienen valores que coinciden, son producciones... si no van en contra de las propuestas. Exactamente, son producciones que coinciden en cierta manera con los valores de la dictadura, pero no están organizados en términos de propaganda, como en el caso de la película que veníamos hablando antes. Ahí hay varias películas, bueno, por ejemplo, todas las producidas por Hugo Sofovich, de Olmedo y Porcel. Bueno, claramente son películas que entran dentro de ese grupo, que son películas destinadas al público adulto, picarescos de alguna manera, en donde participaban vedettes como Susana Jiménez, Moria Kazán, Graciela Alfano. Y también hay otro tipo de películas dentro de este grupo en donde, digamos, hay un componente de aventura y policial, como por ejemplo Brigada en Acción, que es una película de 1977, dirigida por Palito Ortega, trabaja también Carlos Balá y Alberto Martín, en donde, digamos, la historia trata de agentes policiales que, digamos, está muy presente la violencia policial, pero se presenta la resolución de los delitos de una manera cándida. Entonces ahí hay un juego que contrasta con el momento que se estaba viviendo y la violencia de la época. Muy naturalizada esa violencia, sí. Eso es llamativo en los operativos. Y hay otro grupo, un tercer grupo de películas, entonces veníamos diciendo, por un lado, las que son propagandísticas, por el otro lado, las que coinciden en términos de valores con los que sostenía la dictadura, y en tercer lugar, películas más críticas, como por ejemplo, Plata Dulce, que debes haber visto, digamos, que en donde habla sobre la especulación y las consecuencias de la política de Martínez de Hoz, de la política económica de la dictadura, y otra película que es muy interesante, que se llama Tiempo de Revancha, que es de 1981, de Adolfo Aristarain, en donde muestra a un ex sindicalista que finge un accidente laboral en una empresa minera para cobrar el seguro, en donde hace pasar, digamos, como consecuencia del accidente, él se queda mudo, entonces pretende cobrar una indemnización. Esta película, bueno, además de la cuestión de la pérdida de la voz, de la palabra, la imposibilidad de hablar, ¿no es cierto?, que tiene en términos de alegoría dentro de la época, es importante, también tiene una escena, que es la que veíamos recién, de un Ford Falcon, mientras el protagonista va caminando, se siente perseguido, hay un Ford Falcon que está andando en paralelo y del cual tiran prácticamente a una persona que, bueno, fue secuestrada y torturada. Entonces, ahí hay algo bastante explícito también del momento en donde se está produciendo la historia, ¿no? Hay un componente crítico importante. Entonces, lo que vemos son estas tres tipos de producción cinematográfica, propagandística, de afinidad, de cierta afinidad de valores, y por último, una mirada crítica bastante contundente. Muy bien, mientras te escuchaba me quedaba pensando, porque claramente en el primer tipo de películas es algo de lo que luego vamos a charlar con Julia Risner, que acaba de llegar, y también me quedaba pensando en la muestra que estaba en el multiespacio, donde están las tapas con las modelos, o sea, lo que veíamos en el cine se veía replicado también, en las tapas de revista Gente con las modelos, cosificación de la mujer, mientras que una banalización también de las terribles noticias que acontecían, ¿no? Exactamente.
Vamos a conversar con Julia Risler, que es investigadora y docente de la UBA y escribió el libro La acción psicológica, dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones, 1955-1981. Muchas gracias por venir, Julia. Un gusto. Hay algo que aparece, digamos, en el inicio del libro que tiene que ver con que, en general, la dictadura se piensa como un momento de represión, ¿no es cierto?, vinculado a las desapariciones, de alguna manera, digamos, se pone énfasis en la cuestión de lo represivo y pocas veces tal vez se le presta atención a la cuestión del poder produciendo también, ¿no? Produciendo contenidos, valores. ¿Cómo es ese trabajo y cómo fue que lo trabajaste? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, totalmente. Yo lo que analizo es justamente lo que yo llamo esta dimensión productiva de la dictadura, que se articuló y actuó en consonancia con la dimensión represiva, más conocida y más trabajada, a fin de, digamos, conducir, modelar y regular comportamientos, actitudes y valores de la población. Claro. Esto respondió a una estrategia castrense de origen militar que se remonta a los años 50, que se llamó acción psicológica, que en la dictadura adquiere un rango de estrategia psicosocial, lo que implica que se expande a toda, digamos, la Argentina a través de un sistema nacional de comunicación. Claro. Y que por un lado articula el control de la información difundida a través de los medios de comunicación y por el otro lado el sondeo cotidiano de la opinión pública a través de encuestas de opinión y la elaboración de estrategias comunicacionales desde el análisis de esas dos vertientes informativas a través de inteligencia. Claro, muy ligado a la producción de información y al estudio de los comportamientos y de las opiniones. Pero básicamente es la inteligencia. Exacto, la inteligencia, o sea, la producción de información y el manejo de ese caudal enorme de información era como un insumo clave para poder sondear qué era lo que estaba circulando en la opinión pública y a su vez qué opinaba la gente, ¿no?, de acuerdo a determinadas medidas, personajes que aparecían en escena y demás. Y cuando hablas de medios de comunicación, se puede incluir o se puede llegar a entender por qué la censura en cines y qué es lo que la gente veía y demás, digo, incluso haciendo referencia al gobierno de las emociones, ¿no? Sí, totalmente. Desde el ámbito castrense, la concepción sobre medios de comunicación era no solamente los medios de prensa o medios audiovisuales, sino también todo lo que tenía que ver con espectáculos de teatro, cine y demás. Hacían como toda una concepción ampliada sobre eso y era justamente lo que se intentaba regular y controlar de alguna manera a partir de este sondeo, digamos, de qué era lo que se estaba emitiendo, qué tipo de contenido tenían estas producciones y estableciendo, bueno, mociones de censura, persecución, directamente retirada del material y demás. Respecto a los medios de comunicación gráficos, ¿no?, lo que funcionó más fuerte fue un parte diario que hacían, era un informe diario que hacían sobre lo que llamaban el comportamiento de los medios de comunicación y que tenía que ver con armar una grilla en donde se evaluaba si la información sobre los distintos ministerios y personajes principales de la dictadura había sido favorable, desfavorable o neutral. ¿No? Entonces se evaluaba cotidianamente, eran partes que hacía la Secretaría de Inteligencia del Estado. Vos decías entonces, digamos, hay una intervención que va por diferentes carriles que tienen que ver con una intervención en el plano cultural, ¿no es cierto?, en un sentido amplio, porque es los medios de comunicación, las representaciones artísticas también, ¿no? Exacto, sí. Sí, tenía que ver con un medio, como decís vos, con una mirada muy amplia. Bueno, en ese sentido yo traje algo de material como para mostrar esta variabilidad digamos, de formas a través de las cuales un discurso oficial que emanaba de la dictadura iba siendo reforzado desde distintas áreas, ya sea por una sincronización concreta a partir de esta estrategia de acción psicológica o por ciertas afinidades electivas de sectores civiles con distintos ámbitos del proceso, ¿no? Bueno, revistas, ¿no? Las revistas, bueno, ya conocemos también, por suerte, ha sido analizado el rol de la revista Gente, fundamentalmente. Esta es una revista, nada, casi que duplica o triplica su tamaño, que intenta contar... Claro, que pasa del 25 de mayo del 73 al 24 de marzo del 73.
76. Totalmente. Toma como el periodo peronista previo al golpe como para justificar de alguna manera cuál era la situación de caos, de violencia, de corrupción, según el diagnóstico militar, y también buena parte de la población que consensuaba con ese discurso, porque hay que pensar también que al momento del golpe hay un consenso muy grande hacia el rol de las Fuerzas Armadas en ese momento como reserva moral de la nación y como agentes de restitución del orden, ¿no? Que era como el clamor popular. Julia, ahora esto es desclasificación de archivos. ¿Cómo llegas a obtener esta información? No es que vos hiciste una lectura comunicacional y elaboraste, sino que esto está basado en investigaciones de archivo que te entregaron, tengo entendido, las mismas fuerzas. ¿Cómo llegaste a eso? Está buena la pregunta porque yo en realidad empecé por esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál es el aspecto visible? Bueno, la propaganda, los medios, cómo funcionaron titulares, fotografías era la superficie, digamos, de alguna Exactamente. manera, ¿no? Y lo que llamaba la atención de esa mirada amplia era las consignas repetitivas, ¿no? Los modos de encarar la información, cierto uso de palabras, cierto uso de, no sé, elementos visuales y demás. Entonces, bueno, en el avance de la investigación yo me topo con esta estrategia de acción psicológica y empiezo a buscar material. Y ahí en el año 2010 se produce la desclasificación en el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas. Es previa a la desclasificación, pero en ese momento se constituyen los equipos civiles que comienzan a trabajar en los archivos de las Fuerzas Armadas, porque, digamos, cuando a mí me tocó pedir la información, que era a través del Ministerio de Defensa, ahora es directa el pedido de información, yo los pedidos de informes que hago, al no utilizar las palabras correctas y exactas que ellos tenían, me decían que no tenían información sobre eso. No, acá no hay propaganda, ni idea, comunicación tampoco. O sea, yo tenía que utilizar el término acción psicológica. Porque el archivo estaba catalogado bajo esa... Estaba catalogado bajo ese nombre fórmula. Y bueno, ahí el Ministerio de Defensa giró mi pedido a las 3 fuerzas y fue el Ejército la única fuerza que envió a mi casa un CD con material, con todos los reglamentos, distintas órdenes de operaciones y demás. Con el resto tuve algunas reuniones, pero que no condujeron a ningún lugar porque me dijeron que ni siquiera tenían idea que era la acción psicológica, cosa que no es cierta. Perdóname la pregunta, ¿son fotocopias de un trabajo, digamos, de cómo debía hacerse? De los documentos. Claro, en realidad digo para imaginármelo, porque uno cuesta... Sí. Cuando se desclasifican archivos uno los lee y no puede creer lo que está leyendo. En este caso también digo cómo lo... En realidad es el escaneo, en este caso, de gran cantidad de reglamentos sobre enemigos no convencionales, sobre operaciones no convencionales o irregulares, sobre subversión en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Hay un material muy variado que son reglamentos como pueden... Cómo llamarlos, cómo decirles, entonces, cómo manejar la información. Uno de los tipos de documentos son reglamentos. Después, ¿qué otros otras cosas te Después, las directivas de operaciones, que también es un material súper rico porque dentro de las directivas había un montón de anexos, entre los cuales estaba el anexo de acción psicológica, donde ahí indicaban concretamente qué tipo de operaciones, a partir de qué objetivos, en qué tiempo, quiénes eran los responsables. ¿Alguno que te acuerdes o que puedas decir, mencionar? No hay tantas directivas disponibles, creo que, no sé, hay un número reducido de ellas, y las más llamativas para mí son las de los inicios de la dictadura, porque bueno, son las que establecen, digamos, las acciones a seguir, incluso bien en el inicio, son bodoques así con mucha cantidad de hojas y uno dice, bueno, esto tuvo que haber sido planificado con mucha anterioridad, con mucho pensamiento previo, porque realmente no podés organizar lo que vino después. Bueno, eso vos lo planteás en el libro, ¿no? Digamos que hay antecedentes. De hecho, la periodización que plantea el libro es a partir de 1955. Totalmente. Y entonces, ¿en qué consistían, digamos, que el tipo de intervención que en los medios masivos o cómo se organizaba la propaganda? Claro, el procedimiento era como yo comentaba recién, hacer un análisis sobre el comportamiento de los medios. Claro, primero un diagnóstico. Exacto, un diagnóstico, bueno, ¿qué información? Pero esto era mensual, Claro. O sea, ¿qué pasaba en los medios? Un diagnóstico sobre lo que emitían, sobre los mensajes de la información que circulaba por los medios y sobre todo el tratamiento que se le daba a distintas figuras del gobierno y a ciertas políticas del gobierno también. Y por otro lado, el sondeo de de opinión pública. De estas dos fuentes de información, lo que se armaba era que lo hacía la Secretaría de Información Pública, un informe de situación psicosocial, lo llamaban, que era un informe que relevaba cuál era el humor
social, digamos, en ese momento en relación a estas cuestiones, ¿no? Y a partir de ese análisis, lo que se planteaban eran distintos tipos de estrategias comunicacionales, que podían ir desde reforzar una propaganda para, no sé, instalar o fomentar determinadas actitudes o valores en relación a determinadas cuestiones, o desarticular a un rumor que estaba dando vuelta, o no sé, que los medios de comunicación tengan mayor cantidad de notas desestructuradas en relación a Videla, sobre todo, Martínez ¿Y cómo Dios. hacían esto? ¿Pautaban entrevistas en estos medios más afines ideológicamente? Ahí aparece, por ejemplo, qué era lo que había que hacer, y después uno lo que encuentra es como... Que eso ocurre. Exacto. No es que uno dice, no es que estas directivas especifican puntualmente, revista Gente tiene que hacer una nota. No, claro, eso, pero después en la revista Gente lo veías. Exacto, algo que yo deduzco de ese material, ¿no? De ver el material visible que se, claro. Y de encontrar este material oculto, ¿no? Que era como la base del iceberg. Claro. Julia, me salgo un poquito de la agenda, digo, con una mirada como experto, de haber investigado, ¿se puede trazar un paralelismo hoy en los medios de comunicación, hoy en día, como están, teniendo en cuenta, bueno, que los adelantos de la comunicación y el uso de la información y la cantidad de información que uno vuelca ahora a las redes? Claro. Yo creo que lo interesante para pensar en relación a la actualidad es que, bueno, sí, los modos de operación de la acción psicológica en cuanto a los objetivos que tienen siguen funcionando, porque siempre se intenta la intervención sobre la opinión pública, instalar determinadas cuestiones, invisibilizar otras y demás. Obviamente que se han sofisticado los medios, el manejo del Big Data, de la gran cantidad de información, mismo la gente brindando su información espontáneamente a través de las redes sociales, ¿no? Donde ya se sabe que esa información después, claro, se comercializa para poder obtener segmentos y elaborar gran cantidad de mensajes muy direccionados de acuerdo al target, ¿no? Eso, las fake news, el uso de los focus group. Yo creo que el manejo informacional y la inteligencia en ese sentido, ¿no? Quizás no clandestina, sino más pública, revela mucho que este tipo de mecanismos siguen funcionando. Quizás ahora la diferencia es que, bueno, obviamente estamos en democracia, se supone, no está llevado adelante por las Fuerzas Armadas, pero sí funcionan, digamos, a partir de objetivos que resuenan mucho con los objetivos de esa época. Bueno, un poco como cierta, digamos, vos planteas una periodización que parte del 55, bueno, eso debe haber tenido, digamos, es dable esperar que haya algunas consecuencias en términos de esos mecanismos, ¿no es cierto?, que se sigan utilizando. Sí, para mí lo interesante es como pensarlo al revés también, ¿no? Como pensar cómo la dictadura tomó técnicas y elementos provenientes de las ciencias sociales, del marketing político, de las agencias de investigación de mercado, de su vínculo con las agencias publicitarias para poder tejer estas estrategias de consenso, adhesión y participación de la población. Nos tenemos que ir ya, pero no me quiero ir sin que comentes Iconoclasistas, que es un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, Iconoclasistas es un dúo en el cual trabajamos desde hace ya más de 10 años en el desarrollo de procesos de investigación colaborativa sobre los territorios. Trabajamos con distintos tipos de comunidades o instituciones para poder establecer relatos que constituyen diagnósticos de lo que está pasando en un territorio que puede ser desde un barrio hasta una institución, hasta pensar un cuerpo colectivo de una comunidad. Con el eje puesto siempre en lo visual, trabajamos mediante herramientas artísticas, lúdicas y demás, y siempre la apuesta, digamos, es dentro de un horizonte transformador, ¿no? De pensar, bueno, ¿qué está pasando acá? Y qué elementos tenemos para poder transformarlo. Muy bueno, y hay una página con mucha info. Pongan el zoom, expandan, hay que leer y es muy interesante la información. Donde se puede encontrar todas las las Tiene una mirada artística hermosa y por otro lado hay mucha info para leer. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Da para seguir muchísimos más. Muchas gracias. ¿Querés mostrar? No sé, ahí me dicen que muestres. Sí, hay otros documentos. De los materiales, estábamos yendo ya. Impresionante. Este es también un cuadernillo de la Unión de Obrera Metalúrgica. Conozcan la verdad, subversión y terrorismo. Que lo interesante que tiene este documento es que, digamos, luego de la introducción viene toda una parte de caracterización del enemigo subversivo.
¿Qué es un documento comillas. original producido por el ejército? No, producido Ese por la UOM, pero y este por el ejército. Claro, este es por el ejército y la UOM lo edita con un material, con el mismo material, digamos, de caracterización del enemigo subversivo. Entonces, bueno, está este también, marxismo y subversión. Claro, hay material que es producido, digamos, oficial, y después esto que conversábamos nosotros hace un ratito sobre, las distintas Bueno, este también, que es más conocido en el ámbito educacional, incluso tiene una película que está online. En el ámbito laboral. Claro. En el ámbito laboral eran, cuadernillos también de difusión de información. Exacto. Y de... Oeste, que es el derecho a la libertad, que es de 1980, que es un material también producido por el ejército, en papel satinado, con gran cantidad de fotos, tiene adentro una postal, está al revés. Sí. Usted tiene derecho a vivir en libertad. Usted tiene derecho a vivir en libertad, y lo interesante es que, interesante en el sentido de alguna manera poder analizar este discurso oficial de la dictadura, ¿no? Acá está muy claramente plasmado el diagnóstico del cual ellos parten en relación al periodo anterior, por qué se erigen como garantes de la seguridad interna. Hay toda una diversidad de materiales a partir de los cuales se difunde este mapa está bueno, el mapa de argentinocéntrico. Sí. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Gracias a ustedes. Súper interesante. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias, Julia. Muchas gracias. Vamos a un corte y seguimos. Lo ven las nubes y el cóndor nacer en las cumbres altas, guanaco de los hielos corriendo por las montañas. Misquimayo, la voz es quichuas lo llaman, y por querer detenerlo hay un pañuelo de samba y un canto de chachaleros y una luna tucumana. Misquimayo, la voz es quichuas lo llaman, pero el río tiene prisa de ranura y de vidala, por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas, porque hay sabores muy dulces de miel y alojan sus aguas. Después la blanca salinas, tierra sedienta y amada, la soledad de los jumes y las noches sin guitarra. Misquimayo, las voces quichuas lo llaman,
acarician su mampa. Se desbordan los bañados entre un malambo de garzas. Misquimayu, misquimayu, la voz es quichua. Tiene prisa de ranura y de vidala, por eso vienen bajando, porque lo apuran las cajas, porque hay sabores muy dulces de miel y alojan sus aguas. Bienvenidos a una nueva agenda cultural de Tramas. Estamos en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quédate ahí que tenemos un montón de actividades culturales para esta semana. El domingo 12, desde las 12 horas, te invitamos a la Peña de Folclore y Danza Emergiendo, que se va a hacer al aire libre en el Centro Cultural Alfonsina Storni. Vas a poder disfrutar de música en vivo de Silvana Carabajal, Nico Segovia y nuestro amigo Matías Morales, entre otros. Además de un lindo taller de danzas, vení y sumate con toda tu familia y amigues en Perón 2651 en Los Polvorines. Clink, clink. El mismo domingo, un poquitito más tarde, desde las 17 horas, vas a poder ver a las payasas rockeras de la compañía de teatro y afines El Disparate Violeta. La obra es una indagación a través del género clown y la música en vivo sobre el lugar que ocupamos, una historia sencilla que pretende hacernos preguntas sobre la idea del éxito y el fracaso. ¿Dónde? En la Herrería Teatro. Esto es en Sarmiento 2000, en San Miguel, y recordá que la entrada es a la gorra. Esta fecha la tenés que súper agendar. La Kermés contra el Ajuste, el lunes 13 de mayo a partir de las 16 horas en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es una kermés contra el ajuste, para afrontar la macrisis con premios, juegos y muchas cosas más. No te lo puedes perder, toda la comunidad universitaria está invitada. La entrada es libre y gratuita en el campus de la UMS. ¿Quedó? Sí quedó, dije todo. Hola los compas. Hola. El jueves 16 de mayo, desde las 18 horas, tenemos el primer Festival Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, con ferias, muestras de cómics, muralismo, cortos independientes, teatro, circo social, bandas de música y adivina, murgas de 17 países. Un encuentro re histórico, amiga, y no te lo podés perder. La entrada es un alimento no perecedero a beneficio de los merenderos y comedores de San Martín, donde en el estadio de Chacarita Juniors, Gutiérrez 351 en Villa Maipú. Alta movida. ¿Querés más cultura? Escucha esto. La universidad celebra el mes del tango. Hasta fin de mayo en el Multiespacio Cultural vas a poder disfrutar de la muestra Un Grito de Corazón, en reconocimiento al querido y talentoso artista Freddy Filete Fernández, con entrada libre y gratuita. Súper recomendado. ¿Qué? ¿Quedó? El martes 14 de mayo, desde las 18 horas, se presenta el presidente de la Asociación Civil La Casa del Bandoneón, el maestro Oscar Fischer, quien brindará una charla destinada a músicos, luthiers y público en general. Si te interesa y te gusta la historia y cómo suena el bandoneón, no te podés perder esta actividad en el Centro Cultural de la Universidad Roca 850 en San Miguel. Y para terminar, el viernes 17 de mayo, desde las 20 horas, llega una nueva fecha de nuestros amigos de CUNY, Circuito Universitario de Música Independiente. En esta oportunidad con el dúo Brotman-Pesina, armónica, guitarra respectivamente, y el cuarteto de tango fusión, Tango Jazz Quartet. La entrada es libre y gratuita en el microcine de la UMS, Suárez, esquina Gutiérrez, Los Polvorines. Muy bien, amigues, hasta acá ha sido la agenda cultural de esta semana. No te olvides de me gustear, compartir y bla, 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 bla. Un abrazo a Lalo y Carla desde los estudios centrales de UniTV.
Muchas gracias, Pau, por toda la data de actividades culturales para hacer. No dejen de ir a los eventos en estos momentos en que la cultura atraviesa momentos difíciles. Sí, te lo iba a decir, vayan, asistan a los eventos, por favor. Y tuvimos en la Perfo a Matías Morales, de aquí cerquita, de La Cabaña, con Romance del Río Dulce. Y nos vamos. Nos vamos. Un gran programa el de hoy. Sí, interesante. Así que si les gustó, denle me gusta, compartan en las redes, sigan y manden agenda, manden información, así la podemos compartir. Muchas gracias.